Para ir de acuerdo al programa y al horario, pues en nombre del Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma del Estado de México, el Cuerpo Académico de Investigación Biomédica, agradecemos la asistencia a esta serie de charlas y de conferencias que tiene como finalidad difundir la investigación de la universidad, propiamente del Centro de Investigación en Ciencias Médicas, y ser un medio de inmersión a la investigación para los estudiantes y que vayan contactando docentes y participando en sí mismo con este proceso científico. Como primer orden del día de hoy, tenemos el gusto de contar con la siempre solidaria presencia académica del doctor Gilberto Vázquez de Anda. Es médico intensivista, tiene su doctorado en ventilación realizado en Holanda y es parte de la plantilla docente de investigadores del CICNEP. Entonces, con una amplia experiencia clínica, nos va a hablar el día de hoy acerca de la insuficiencia renal crónica oculta en sujetos de la cohorte de la salud, que como ya la conocerán varios de ustedes, ha llevado ya un proceso de seguimiento durante varios años de los trabajadores que laboramos en la máxima casa de estudios del Estado de México, y se están obteniendo datos importantes de muchas patologías, incluyendo insuficiencia renal crónica. Pues sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida al doctor Vázquez de Anda y espero que sea de su agrado la charla. Buenos días, muchas gracias, doctor Mendieta, también a su cuerpo académico y organizadores de este evento del Centro de Investigación en Ciencias Médicas. Como ya lo mencionó el doctor Hugo, bueno, nuestra parte, nuestra área de investigación es en relación a la insuficiencia renal crónica y a través de los sujetos de la Corte de la Salud. Hay algo muy que sí quisiera remarcar en relación a esta corte. En México existen muy pocas cortes, de hecho tenemos la fama de siempre decir que en México no hay estadísticas, ¿no?, confiables. Así que es motivo de orgullo de que en esta universidad se cuente con una corte de la salud que inició en el 2004 y que ahorita está en una segunda fase de seguimiento, en donde ya se pretende identificar factores de riesgo incidentes o determinar incidencia y determinar factores de riesgo en los sujetos de la salud, de la Corte de la Salud. Esta corte consta más o menos de 12.000 sujetos, tanto de la Universidad Autónoma del Estado de México como de empleados del IMSS del Estado de Morelos. Es un trabajo conjunto con el Centro de Investigación de Salud Pública, del Instituto Nacional de Salud Pública, y bueno, pues entonces a partir de esa corte nosotros hemos tomado los datos y hemos calculado y determinado la función renal y de esa manera la prevalencia de insuficiencia renal crónica en estos sujetos. Realmente es algo que es preocupante y tal vez ustedes ya lo han escuchado, no sé si en la radio o tal vez en los hospitales que visiten o incluso en su propia consulta, que la prevalencia de la insuficiencia renal crónica va en incremento, va en un ascenso acelerado y que realmente ya se está convirtiendo en un problema de salud pública. Si ustedes van ahorita al Seguro Social o al Centro Médico ICEMIM, al Adolfo López Mateos, verán que las salas de hemodiálisis están llenas. Van a ver que en piso de medicina interna los sujetos que están con requerimientos de diálisis peritoneal es también importante, pero todo eso que es la punta del iceberg, nada que ver con la prevalencia de la insuficiencia renal silente o subclínica que ahorita está, y que es ahí donde es el punto más importante, dado que si esperamos a que los pacientes lleguen a sistemas de reemplazo renal, a pesar de ser muy costosos, consumen muchos recursos de salud, pues poco se puede hacer con esos pacientes. De ahí entonces que si nosotros observamos y tomamos conciencia de los estadios de la insuficiencia renal crónica, vamos a ver que hay un grupo
en riesgo muy importante que todavía no llega a las fases críticas de insuficiencia renal que requiere reemplazo renal, pero que sí vamos a poder modificar sus hábitos, vamos a poder identificar su riesgo y vamos a poder iniciar medidas preventivas para retrasar lo más que se pueda el paciente que llegue a estadios de reemplazo renal. Entonces, esto no solamente, el segundo punto importante, no solamente la insuficiencia renal crónica per se, sino el riesgo que tienen los pacientes con insuficiencia renal crónica de presentar enfermedades cardiovasculares. Esto es todavía más grave porque no se mueren de insuficiencia renal crónica. Los pacientes de insuficiencia renal crónica fallecen principalmente de enfermedades cardiovasculares, como es el infarto agudo del miocardio. La enfermedad vascular cerebral es otra de las causas. En fin, por eso es un grupo muy particular que vamos a ponerle mucha atención en su desarrollo. En relación a pacientes ancianos, que también es un punto que preocupa a la salud pública, es que bueno, la pirámide poblacional está invirtiéndose ya. Los baby boomers, de las cuales nosotros somos parte de esa generación, bueno, al menos yo, no sé, ustedes tal vez no. Entonces, ya empezamos a hacer una masa crítica de problemas en la salud pública. Antes, en generaciones previas, la expectancia de vida no era tan alta y entonces no era un problema, pero con esta explosión demográfica que hubo en los 40, a 60 y 70, entonces estas personas que ya tienen más de 65 años empiezan a constituir un grupo importante de la población cuya expectancia de vida todavía le quedan 20 años. Y entonces, si ese grupo llega enfermo, van a requerir muchos recursos de salud, tanto materiales como de atención médica, y que van a ser un problema. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado o poner especial interés en este grupo, que bueno, todo el mundo hablamos de eso, pero poco hacemos. Este grupo se caracteriza porque bueno, el paciente anciano empieza a tener problemas en su constitución física porque pierde masa corporal magra, mucho por la falta de ejercicio de actividad física, disminución del agua corporal total, empieza a perder agua y perder peso, perder estatura, disminución de la densidad ósea, lo que hace propenso a fracturas, aumento de la grasa corporal total. También empieza a haber pérdida de las funciones de los órganos, y esto es muy interesante en función de fisiología, porque quizá sean más que se vayan perdiendo la función de esta pérdida de función de los órganos, viene en función de estilos de vida, viene en función de cambios fisiológicos y que bueno, los tomamos como naturales, pero no son naturales. Por ejemplo de ellos la función renal, se dice que por cada año que pasa después de los 30 años se va perdiendo 1 mililitro por kilo de peso de filtrado glomerular. Entonces esto, pues vamos, suena, hay 1 mililitro, pues no es mucho, ¿no? Pero en realidad no, tiene que ver con la actividad física, el consumo de agua, la dieta que lleven, y eso hace que las nefronas se vayan perdiendo, pero no por una cuestión natural, sino se pierde por hábitos, por costumbres, bueno, hábitos, estilos de vida, en los cuales van a ir afectando la función renal y que nosotros podemos incidir en este punto. Influencia parcial genética, etnia y género, como lo vamos a ver. También el estilo de vida, como ya habíamos dicho, disminución de la capacidad de la actividad física, es importantísima. También estamos acostumbrados a ver a las personas de edad avanzada, pues que ya no hacen ejercicio, pero eso no es tampoco normal. Entre menos se vaya moviendo una persona, sobre todo después de los 60, 65 años, más dependencia física va a tener hacia las actividades que haga en relación a sus cuidadores. También disminuye la ingesta para compensar la actividad física y disminuye la tasa metabólica en reposo. Entonces se procura que estos pacientes o estas personas empiecen a cambiar sus modos, sus hábitos en función de actividad física, dieta, sobre todo actividad física y ejercicio. La siguiente, en Holanda, me acuerdo cuando estuve allá, era increíble ver a las personas de edad, de la tercera edad o ancianos, andando en bicicleta. Creo que andaban mejor en bicicleta que caminando, Entonces, tenían y eran muy longevos, eso sí, que parece ser que esa práctica de mantenerse ejercitados, andar en bicicleta, pues los mantenía muy al tanto, bueno, con
con una relación con su medio muy activa y tenían todavía bastante capacidad funcional e intelectual como física. Entonces, probablemente esa parte, esa movilidad, sea la que nos esté dando ese bienestar. La incidencia de enfermedad renal crónica en los diferentes países tiene mucho que ver con las encuestas que se hagan, pero sí es una preocupación mundial. Y México tiene más o menos 300 casos por millón de habitantes al año. Más o menos nuestra prevalencia está global, 16% a nivel mundial, 8%, 12% en México. Así. La mayoría de la población que padece algún estado de insuficiencia renal crónica lo desconoce. Y esto sí es importante, porque si nosotros le decimos a un paciente que su función renal ha declinado, entonces debemos promover en ese mismo momento el cuidado y la preservación de las unidades funcionales de las nefronas que restan. Promover la ingesta de agua, promover una dieta adecuada, baja en proteínas, si ya es el caso, actividad física, para preservar esas nefronas, porque como sabemos hay millones de nefronas entre los dos riñones, pero esas se acaban. Y cuando llega a un punto de pérdida crítico es que requiere de sustitución de la función renal. Como parte entonces de esto, tenemos que tener medidas de prevención y salud comunitaria y fomentar la detección temprana de insuficiencia renal crónica en la población general. No sé de ustedes ahorita, si levantasen la mano, ¿cuántos de ustedes toman en cuenta el índice de filtrado glomerular calculado para ajustar dieta y medicamentos a sus pacientes? Levante la mano. Bueno, son estudiantes, entonces tómenlo en cuenta para que cuando estén en el internado o en el servicio social sea de rutina que si ustedes ven el nivel de creatinina, que no nos dice mucho, hagan el ajuste, como lo vamos a ver más adelante, para calcular el filtrado glomerular y ustedes ajusten dieta y medicamentos de acuerdo a ese filtrado. Esa es la manera más simple de proteger a las nefronas que continúan funcionando. La siguiente. Vean ustedes en esta gráfica de las estadísticas en México, es un trabajo del doctor Dante Amato, en donde vean cómo la expectancia de vida en México es de 75 años y nosotros ya consideramos ancianos a los 65 y a los 65 ya llega la mitad con problemas metabólicos y renales, como lo vamos a ver. Entonces quedan 10 años por lo menos, porque ahorita la expectancia está incrementando más, pero son 10 años que tenemos que atender a esa población y que va a consumir muchos recursos de salud. Entonces, la mortalidad está en 4.5. Vean la cantidad de nefrólogos que hay. 462 nefrólogos en el país en el momento en que el doctor Amato publicó su artículo, que fue en el 2008-2007, y 462, afortunadamente ahorita ya el censo está mejor, son 700 en todo el país, y bueno, pues en Chiapas hay uno, entonces es una fortuna. Y la mayor parte, el 95% de los nefrólogos están concentrados en el Distrito Federal y Estado de México. Entonces no solamente basta con ver que es un problema grave, sino la falta del especialista que los va a tratar también es importante. De ahí que no vamos a poder enviarle al nefrólogo a todos nuestros pacientes para que lo vean, porque no va a haber consulta, no va a haber espacio en la consulta, y si ahorita lo envían para el nefrólogo, su siguiente consulta probablemente sea en el 2015. Así que ustedes tienen que afrontar este problema y aprender a tratarlo y manejarlo para resolverlo. Vean ustedes los hospitales en todo México con facilidad, con diálisis, incluyendo los privados, 202 y la mayor parte, 160, y ahorita ya son más, están concentrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, la siguiente por favor, vemos que el problema sigue siendo crítico. Entonces, aquí está el meollo del asunto. Disminución la insuficiencia renal se mide por la disminución en el índice de filtrado glomerular, que es menor a 60 mililitros por kilo por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Esto es una medida ajustada internacional. O que tengan daños determinados en el examen general de orina, donde haya proteinuria, que tengan estas alteraciones o otras alteraciones con una duración de por lo menos 3 meses. Baste con que tener la primera determinación de creatinina y hacer nosotros el índice de filtrado glomerular calculado para tener una muy buena aproximación de cuál es el estado que guarda ese riñón y su función. La siguiente.
Bueno, esta es la fórmula CDK-EPI, que ahorita no la vamos a ver en detalle. Lo único que quiero mostrar es que está ajustada a la creatinina sérica y también a si es hombre o mujer, o dependiendo si es africano, si es americano, si es latino. Se hace una serie de ajustes a esta para que nosotros nos dé muy bien el cálculo del índice de filtrado glomerular con la simple toma de la creatinina sérica y estas medidas antropométricas. Lo que sí es importante es entonces ver en qué estadio de insuficiencia renal crónica se encuentra nuestro paciente. Ahorita que veamos la prevalencia de insuficiencia renal crónica en la población general y en la Corte de la Salud se van a alarmar. Vean ustedes, el índice de filtrado glomerular calculado mayor de 90 es considerado normal, siempre y cuando no tenga proteinuria. Si tiene proteinuria y tiene índice de filtrado mayor de 90, ya tiene un estadio 1 de falla de insuficiencia renal crónica. Es silente, completamente subclínica y sin mayor problema. El estadio 2 va de 60 a 89 mililitros minuto con 73. Aquí sí ya hay una caída significativa del filtrado glomerular y completamente asintomática. Ya estamos explorando nosotros en qué punto de esto ya empieza a haber algunos cambios, por ejemplo, en lo que es densidad ósea, o sea, cómo se manifiesta el estadio 2, ya los cambios en densidades o el manejo de minerales, que de alguna manera, aunque es subclínica, ya empieza a tener manifestaciones de afección sistémica. El estadio 3 es el punto de corte. Si nosotros hablamos de un estadio 3, es que el paciente tiene menos o igual a 59 mililitros por minuto, 1,73 metros cuadrados. Este paciente ya tiene insuficiencia renal crónica avanzada y tiene que recibir tratamiento de protección. O sea, sus medidas deben ser ya muy específicas para el cuidado de la salud y contrarrestar los efectos, porque va a seguir perdiendo función a través del paso del tiempo. El estadio 4, de 15 mililitros a 29, tiene una función muy limitada. El paciente ya tiene síntomas de insuficiencia renal crónica, ya requiere de tratamiento médico, y cuando cae de los 15 mililitros, pues la función es tan deteriorada que va a tener que necesitar medidas de diálisis. Hay un punto muy importante. Si ustedes ven la creatinina sérica, probablemente cuando llegue va a tener solo 2 miligramos por decilitro. Cuando tenga menos de 15, 2 miligramos por decilitro, 2.5, 3. Entonces, la creatinina sérica no es un buen indicador para determinar la función renal, porque cuando vemos 2, el paciente ya está mal. Si vemos 1.2, 1.3, 1.4, ya tiene afección, aunque el rango del laboratorio diga que la función normal es hasta 1.4, no podemos quedarnos tranquilos. Tenemos que hacer el cálculo necesario del filtrado calculado para estadificarlo y ver en qué punto se encuentra. El estadio 3 tiene una implicación muy particular y hay quienes lo han subdividido en 2 estadios. Es uno temprano, por así decirlo, que va de 45 a 60 o a 59, y el otro que es un poco más serio, que es de 30 a 45. Esta subdivisión tiene la particularidad de que mide el riesgo cardiovascular en este grupo de pacientes, que, como hemos hablado, son los de mayor riesgo para presentar eventos cardiovasculares. 3B de 30 a 45 ya es una función deteriorada, y este paciente entonces va a tener riesgo incrementado de morir por EBC o por infarto agudo del miocardio o algún otro tipo de trombosis. La prevalencia global entonces de la insuficiencia renal crónica en el mundo es del 16%, en la moderada, es decir, el 3%, el estadio 3, más o menos es un 6%, y nosotros nuestra prevalencia global va del 8.1 al 10.7 dependiendo el reporte. Bien, se relaciona la insuficiencia renal crónica a la pobreza. Los países que tienen mayores índices de pobreza, deficiencias nutricionales y menor acceso a servicios de especialistas como los nefrólogos tienen peores resultados. Los mexicoamericanos que viven en los Estados Unidos tienen mayor presentación de proteinuria
una forma más agresiva, una progresión rápida en la enfermedad crónica terminal y requieren más tempranamente tratamientos sustitutivos. Tal vez sea nuestro estilo de vida y la dieta lo que promueve esa agresividad en esa forma, porque aunque estén en Estados Unidos, ellos no adquieren las dietas de Estados Unidos, más bien los americanos empiezan a adquirir el taco y la enchilada y no nosotros las hamburguesas, ¿no? La siguiente, entonces probablemente ahí sea un punto de investigación. En las series reportadas de Estados Unidos, lo que es las dos series más importantes de las encuestas de los institutos de salud de Estados Unidos, que ha llevado una encuesta a lo largo del tiempo, desde 1988, muestra que los pacientes, por ejemplo, de 60 y más de 70 años constituyen el 22% de la prevalencia de insuficiencia renal crónica, 22%. O sea, esto es otra vez un punto muy grave en relación a la insuficiencia renal crónica. 1 de cada 4 adultos tiene insuficiencia renal crónica. Y si vemos en relación a la obesidad, pues están alrededor de más o menos del 25%, sigue siendo una relación muy estrecha, obesidad o síndrome metabólico de insuficiencia renal crónica. Bien, ver el filtrado glomerular estimado está en 87.5 en relación al 92 en la primera serie y ya ajustado a 87. Si estamos en 87, ¿en qué estadio está la población? 2. O sea, la población, la media de la población de Estados Unidos ya está en el estadio 2. ¿Sí? Y si tiene más de 60 años, pues 1 de cada 4 ya tiene insuficiencia renal crónica. Esos son los puntos graves. La siguiente. En México no nos comportamos diferentes que otras series. ¿Sí? Si vemos la serie de la encuesta de Kadoki y la encuesta mexicana, esta es reportada por el doctor Amado, se me importa el nombre, el doctor, se los comento. Entonces vemos que nos comportamos igual. Si ustedes ven el estadio 3, estamos alrededor del 10%. ¿Sí? Al igual que la serie de Kadoki, vean ustedes que nos comportamos igual. La población, más o menos el 30% de la población se encuentra con un Kadoki 2. Afortunadamente el brinco entre Kadoki 3, 4 y 5 es muy pequeño. Pero ¿cuál habíamos dicho que es el riesgo del paciente del estadio 3? La enfermedad cardiovascular. Entonces no es, va a decir, bueno, no va a necesitar diálisis hasta avanzado. Sí, es muy baja la frecuencia, pero se va a morir de insuficiencia de eventos cardiovasculares. La siguiente. Bien. En la población, la distribución de insuficiencia renal crónica en México, la edad en promedio de 24 años que requieren de tratamiento sustitutivo, y vean ustedes que se consume una gran cantidad de dinero en relación a el tratamiento de estos pacientes, y no solo eso, sino que el promedio de años de estudio de 8.1 años de estudio de los pacientes mexicanos. De ahí que si nosotros les vamos a estar recomendando ciertas cosas, estamos tratando con personas de un nivel sociocultural medio bajo, de alguna manera, por el número de años de estudio. La siguiente, esta la vamos a pasar. ¿Sí? En nuestra serie, que nosotros publiqué, en nuestra serie de insuficiencia renal crónica en la Corte de la Salud, vemos que tenemos 8.812 sujetos que estudiamos, que cumplieron con todos los requisitos para que fueran estudiados en relación a la insuficiencia renal crónica, y de alguna manera solo se excluyeron muy pocos, 1.700, ya sea porque tenían menos de 12 años o porque algunos datos no estaban completos, como era la creatinina, la cifra de creatinina sérica. Así es. Vean ustedes, aquí es muy interesante lo que tenemos. Tenemos edad, creatinina, estatura, peso, índice de masa corporal, y el índice de masa corporal, el índice de masa corporal calculado y el índice de filtrado glomerular. Vean ustedes que los pacientes que no tienen comorbilidades, es decir, no están obesos, no tienen hipertrigliceridemia, no tienen hipertensión o prehipertensión, no tienen nada, están químicamente y físicamente sanos, tienen una
un índice de filtrado glomerular aceptable por arriba de 90, o sea, están bien. En cambio, los que tienen alguna comorbilidad, vean ustedes cómo cae el filtrado glomerular a nivel 2 de media, al igual que como se comporta en cualquier otra parte del mundo. Pero la diferencia está en las comorbilidades. Y las comorbilidades, muchas de ellas, o la mayor parte de ellas, se adquieren de manera por actividad física o por dieta. Entonces, aquí tenemos un buen punto de oportunidad para tratamiento. Además, hay diferencias entre hombres y mujeres. Por lo general, las mujeres tienen mayor caída en un momento dado del índice de filtrado, pero, o sea, que no es muy diferente cuando tienen comorbilidades, pero sí hay diferencia en relación a género. Entre los principales factores de riesgo, entonces, se encuentran la edad, género y la presencia de comorbilidades. La siguiente. La edad, entonces, ya es un factor conocido de riesgo en el mundo. Ya lo vimos que se ha reportado que a mayor edad, menor el filtrado glomerular. Sí, o sea, eso es como una generalidad y a veces nos consuela o nos dice, bueno, es que ya está grave. Pero no todos los ancianos tienen caída del filtrado glomerular. Se sabe que la función declina después de los 30 años en relación a un mililitro, pero tampoco eso es una situación fisiológicamente normal, porque hay quienes no la tienen. Y estamos explorando que si esta caída no tiene más bien que ver con factores que nosotros podemos en un momento dado identificar, cortar y prevenir esa declinación de la función renal. La siguiente. La prevalencia de insuficiencia renal crónica en la población anciana es aquella mayor de 70 años. Tiene 70 años, pero ahora nuestros pacientes ancianos viven 80, 85, y más la generación de nuestros padres es muy longeva, porque vienen de una generación de resistencia natural, ¿no? Cuando nacieron no había antibióticos, no había tanta energía, no había tanta oxidación, y los que sobrevivieron pues son resistentes, porque son una población muy resistente, y entonces tienen una prevalencia de 90 años, 95, y si su enfermedad empieza a los 60, van a ser pacientes cautivos por 30 años de los sistemas de salud. Este incremento en el adulto mayor puede ser debido a la presencia de comorbilidades como hipertensión y diabetes, síndrome metabólico. La siguiente, por favor. Otro de los factores que puede contribuir al índice de filtrado glomerular bajo es la concentración de creatinina sérica. Obviamente, nosotros podemos ver una persona ya mayor, tenga la función deteriorada, pero su creatinina esté normal. Recuerdan que la primera diapositiva, la pérdida de masa magra, pues hace que tenga menos cifras de creatinina. Y eso pudiera ser entonces un factor que nos esté ahí dando un sesgo. Entonces, no se guíen por la creatinina sérica, por favor. Miren el filtrado glomerular. La siguiente. En nuestro estudio, vean ustedes que la población de los grupos de edad, aquí la prevalencia con y sin comorbilidades, hombres y mujeres. Vean ustedes cómo es muy interesante. Los jóvenes, bueno, no tienen mayor problema. Sin embargo, la prevalencia de 19 a 39 años cambia con la presencia de comorbilidades, y los pacientes que tienen, por ejemplo, más de 70 años, hombres sin comorbilidades, 57% de prevalencia. Pero vean, cuando tiene comorbilidades se va hasta 63%, se invierte. Ya no, más del 50% de los pacientes mayores de 60 años, de 70 años, hombres, tiene mayor incremento de la prevalencia. Lo mismo con las mujeres, casi se va a un 20% de incremento de prevalencia en las mujeres por el simple hecho de tener comorbilidades. Entonces, de los 40 a 50, en edades medias, tenemos el 10% en hombres, 7% en mujeres, sin comorbilidades. Pero vean ustedes cómo se incrementa al doble con la presencia de comorbilidades. Entonces, la insuficiencia renal crónica pues, no es por efecto de la edad, no es por efecto así de que se va perdiendo la función renal, es por la presencia de comorbilidades. Entonces, la medida, si esto es así, si nosotros cortamos las comorbilidades o las tratamos, la siguiente vamos a tener, por ende, entonces, una mayor preservación de ese riñón. La alta prevalencia en los países en desarrollo justifica que se realicen estudios en la población general para la búsqueda de la insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Entonces, nosotros todavía no tenemos esas medidas. En la consulta general todavía no se promueve que se busque premeditadamente el filtrado glomerular, ni en la de especialidad, ni tampoco se hacen ajustes a la dieta y al tratamiento.
Esto es entonces otro de los mensajes que quiero que se lleven a casa, que es que cuando estén enfrente de un paciente y tienen la creatinina sérica, hagan el cálculo del filtrado glomerular, y si lo identifican ya con una caída del filtrado glomerular, si es estadio 2, estadio 1, den recomendaciones, si es estadio 3, busquen las causas de esa caída y den tratamiento. La siguiente. En general, en insuficiencia renal crónica se observa más en personas obesas, como ya hemos visto, con comorbilidades, como diabetes, la hipertensión, la hiperuricemia. La hiperuricemia es de veras uno de los factores más fuertes de insuficiencia renal crónica, más fuerte que la hipertensión, más fuerte que la diabetes, más fuerte que la obesidad misma. Recuerden que el ácido úrico está muy ligado a los azúcares, sobre todo a los azúcares muy refinados y al jugo, a las todo lo que es azúcar de alta fructosa, ¿sí? Todo lo que viene en el refresco, los jugos, todo esto tiene un alto contenido en estos azúcares que van a promover hiperuricemia. Y esta hiperuricemia, que está en rangos normales, aunque esté en rangos normales, ya tiene efecto sobre la función renal y la producción de ácido úrico. Entonces, ahí son detalles que nosotros tenemos que estar viendo y cortarle de inmediato, porque es uno de los más fuertes. Si el paciente está tomando muchos azúcares refinados, productos de fructosa, tenemos que cortarle ese tipo de dieta, cambiarle la dieta. Las enfermedades crónicas no transmisibles entonces constituyen el 57% de la mortalidad general. Cada paciente que se muere, si no se muere de un accidente, entonces está ligado necesariamente a una enfermedad crónica no infecciosa. ¿Sí? Entonces, más de cada 2 pacientes, uno se muere por este tipo de enfermedades. La siguiente. En nuestro centro, fíjense ustedes, nosotros hicimos un estudio con una alumna de nosotros que hizo maestría y vimos cuál era la prevalencia del síndrome metabólico en pacientes mayores de 65 años. Recuerden que el síndrome metabólico está ligado a incrementos del doble de caída del filtrado glomerular. Vean ustedes que los pacientes mayores de 65 años, el 50% de entrada llega con alguna enfermedad crónica no transmisible, ya sea hipertensión, diabetes, hiperuricemia o gota, hipercolesterolemia o dislipidemias, ya de entrada. Cumple 65 y ya llegó con algún problema, incluso obesidad. El resto, el que llega bien, de esos un 25% tiene síndrome metabólico sin estar consciente de ello, si no sabe que tiene síndrome metabólico. ¿Sí? Entonces, este es el problema grave que estamos viendo. Nuestros ancianos, aparte de todo, a los 65 ya llegan con este problema. Solamente llega libre de enfermedad un 25%. Uno de 4 pacientes en edad mayor de 65 años llega libre de